En esta sesión estudiaremos la resolución de sistemas de ecuaciones lineales por el método de Cramer. Teniendo este sistema, lo que debemos hacer es construir unas matrices y a partir de ellas podremos dar solución rápidamente a sistemas de ecuaciones lineales que sean consistentes determinados. Para facilitar la construcción de dichas matrices, entonces señalemos por aquí los coeficientes que acompañan a las X, el 4 y el 3 acompañan a las X de nuestro sistema de ecuaciones y marquemos también los coeficientes que acompañan a las variables Y. En este caso tenemos el -1 y el 5. De igual manera, resaltemos también por acá las constantes de nuestro sistema de ecuaciones y construiremos los siguientes determinantes de matrices que nombraremos como D sub X y D sub Y. Para construir la matriz D, tomamos en primera instancia los coeficientes que acompañan a las X y estos los pondremos en una columna de nuestra matriz de la siguiente manera. Ponemos el 4 y el 3. En la siguiente columna debemos colocar, en la siguiente columna acá, colocaremos los coeficientes que acompañan a la Y, es decir, el -1 y el 5, en donde entonces pongamos por aquí, tenemos los coeficientes de la X y por aquí los coeficientes de la Y. Para construir la matriz D sub X, lo que debemos hacer es, en el lugar donde iría la X, omitimos ya estos valores que acompañan a la X y en reemplazo de ellos vamos a colocar estos que están acá que hacen referencia a las constantes de nuestro sistema. Entonces colocaremos por aquí el 9 y el 1 y aquí en donde tenemos la columna de las constantes que acompañan a las Y dejaremos los mismos números que tenemos, en este caso el -1 y el 5. Y similarmente, cuando vayamos a construir D sub Y, entonces en el lugar donde va la Y debemos colocar los valores que tienen las constantes de nuestro sistema. Entonces tenemos que colocar por aquí el 9, aquí el 1 y en la columna donde van los valores de las X, entonces dejamos las X que tenemos. Colocamos así entonces el 4 y el 3. Entonces por aquí tenemos los valores de las constantes y por aquí los de la Y, por aquí tenemos los de las X y por aquí los de las constantes. Observemos que para construir D sub X lo que omitimos serán las X, que es lo que cambiamos por las constantes, y cuando tratamos de construir D sub Y vamos es a intercambiar la columna de las Y por la columna de las constantes. Finalmente, luego de construir estas tres matrices, debemos saber que el valor de X se calcula como D sub X, que es el determinante de esta matriz que está acá adentro, dividido D, que es el determinante de esta matriz que está acá adentro, y el valor de Y se calcula como el determinante D sub Y, que será el determinante de esta matriz que está aquí adentro, dividido nuevamente el determinante D. Recordemos que la forma en que calculamos los determinantes es multiplicando este por este y restándole lo que nos da la multiplicación de este por este. Multiplicamos en cruz, pero restamos esos productos. Es por ello entonces que el valor de D será 4 por 5, que nos da 20, menos 3 por -1, que nos da -3. Entonces colocamos por aquí -3.
y por lo tanto entonces D será igual a 20 y este producto que es menos por menos nos da más, entonces sería 20 más 3 que nos da 23. Ahora para encontrar d sub x lo que hacemos es multiplicar estos, es decir, 9 por 5 que nos da 45 menos lo que nos da esto, 1 por menos 1 que nos da menos 1. Como tenemos menos por menos nos da más y así tenemos 45 más 1 que nos da 46. Para hallar el valor de sub y tenemos entonces 4 por 1 nos da 4 menos sería 3 por 9 que nos da 27. Entonces ponemos aquí 27 y tenemos 4 menos 27, lo cual nos da menos 23. Una vez hemos calculado entonces los valores de d, de sub x y de sub y, entonces podemos calcular los valores de x y de y. Para x tenemos lo siguiente, x sería d sub x, que en este caso es 46, y lo dividimos entre el valor d, que en este caso d es 23, entonces haciendo la respectiva operación tenemos que x es igual a 2. Prosigamos entonces con el valor de y. Tenemos que y es igual a d sub y, en este caso d sub y lo tenemos aquí, es menos 23 y está dividido por el valor de d y d es 23. Por tanto, entonces tenemos menos 23 sobre 23 y así y es igual a menos 1. Retomando, entonces tenemos que construir los siguientes determinantes. Un determinante de que será tomando las columnas de las variables que acompañan a la x y a la y. Aquí tenemos los coeficientes que acompañan a la x, aquí los coeficientes que acompañan a la y en ese mismo orden los debemos colocar. En d sub x lo que tenemos que hacer es intercambiar la columna de las x por la columna de las constantes. En d sub y intercambiamos el papel que juega la columna de las y por la columna de las constantes. Y debemos tener en cuenta estas formulitas de acá que nos dicen cómo se calculan x y lo demás es simplemente aplicar las propiedades del determinante, que en este caso recordemos como es una matriz 2×2, se calcula multiplicando esta posición por esta posición en diagonal y restamos lo que nos da esta posición por esta otra posición. Veamos entonces un nuevo ejemplo. Tenemos este sistema de ecuaciones y lo primero que debemos hacer en este caso es organizar las ecuaciones de modo tal que podamos construir los determinantes de las matrices que necesitamos. En este caso vemos que por acá tenemos unos coeficientes, pero tenemos acá la variable x y aquí tenemos la variable y. Por lo tanto, debemos organizar la segunda ecuación. Así entonces, la primera ecuación la dejamos tal cual está. Tenemos 2x más 3y es igual a 18. Y debemos colocar entonces x menos y igual a 3. De este modo ya tenemos las variables x y las variables y en la posición adecuada para poder construir los determinantes que usaremos a continuación. Hemos entonces señalado por acá los coeficientes que acompañan a las x, por acá los coeficientes que acompañan a las y por acá las constantes. Entonces, para construir d, usamos las columnas para x y para y. En la x tenemos las constantes y la y para d sub y tenemos la x y las constantes.
Aquí entonces debemos colocar la columna de las X, que son estas. Tenemos entonces el 2 y el 1. Por acá debemos colocar las Y, que tenemos estas. Tenemos a más 3 y tenemos a menos 1. Para D sub Y, por aquí debemos colocar las constantes, es decir, el 18 y el 3. Entonces ponemos el 18 y el 3. Por acá el de las Y, es decir, el 3 y el menos 1. Para D sub Y por aquí tenemos las X, tenemos 2 y 1. Y finalmente por aquí tenemos las constantes, 18 y 3. Tenemos que X será D sub X sobre D. Y para Y tenemos D sub Y sobre D. Para hallar D, entonces multiplicamos 2 por menos 1, lo cual nos da menos 2, menos 1 por 3, que nos da 3. Por lo tanto, D será menos 5. Para calcular D sub X, tenemos 18 por menos 1, lo cual nos da menos 18, menos, en este caso será 3 por 3, que nos da 9. Así, D sub X será menos 27. Para D sub Y, entonces hacemos 2 por 3, que nos da 6, menos, y hacemos 1 por 18, lo cual nos da 18. Realizando la operación, tenemos entonces menos 12. Para calcular X, entonces tenemos que X es igual a D sub X, que es menos 27, y lo dividimos por D, que es menos 5. Por lo tanto, entonces tenemos que X será 27 quintos. Ahora para hallar Y tenemos lo siguiente. Será D sub Y, que es menos 12. Entonces tenemos aquí menos 12 sobre D, que es menos 5. Y operando tenemos que Y será 12 quintos. Veamos un ejemplo más. Entonces, por aquí lo primero que debemos hacer es verificar que las ecuaciones estén en orden. Por acá tenemos la X debajo de la X, la Y debajo de la Y, y por lo tanto podemos entonces decir que estos de acá serán los coeficientes que acompañan a la X. Por acá estos serán los coeficientes que acompañan a la Y. Y por aquí las constantes de nuestro sistema. Una vez que tenemos esto, procedemos a construir los determinantes de D sub X y D sub Y. Por acá tenemos entonces la columna de las X, colocamos 2 y 4. Por aquí necesitamos la columna de las Y, y la columna de las Y son 1 y 3. Acá necesitamos las constantes. Las constantes son 6 y 14. La columna de las Y tenemos 1 y 3. En D sub Y necesitamos la columna de las X. Tenemos 2 y 4. Y finalmente las columnas de las constantes, es decir, 6 y 14. Para hallar D entonces tenemos 2 por 3, que nos da 6, menos 4 por 1, que nos da 4, y así D va a ser 2. Para D sub X tenemos 6 por 3, 18, menos 14 por 1, que nos da 14. Así D sub X será 4. Para D sub Y, entonces hacemos 2 por 14,
nos da 28, menos 4 por 6 nos da 24. Así d sub y será entonces 4. Recordamos que x es d sub x sobre d y que y será d sub y sobre d. Por lo tanto, entonces x será d sub x, que es 4, sobre d, que es 2, y así x tendrá un valor de 2. Y para la y tenemos d sub y, que es 4, sobre d, que es 2, y por tanto y también tiene un valor de 2. Prosigamos entonces con otro ejercicio. Tenemos este sistema de ecuaciones lineales. Observamos que ya está organizado porque las x y las y están como las necesitamos. Por acá tenemos entonces los coeficientes de las x, tenemos acá los coeficientes de las y también tenemos las constantes. Construyamos entonces d sub x y d sub y. Por acá necesitamos las x, tenemos menos 2 y menos 4. Para las y tenemos 1 y 2. En d sub x tenemos las constantes, es decir, 3 y 2. Y tenemos las y, que son 1 y 2. Para d sub y tenemos las columnas de las x, tenemos entonces menos 2 y menos 4. Y necesitamos las constantes, que son 3 y 2. Calculamos entonces d y para ello tenemos menos 2 por 2, que nos da menos 4, menos, y por acá tenemos menos 4 por 1, que nos da menos 4. Como tenemos menos por menos que nos da más, tenemos menos 4 más 4, lo cual nos da 0. Para d sub x tenemos 3 por 2, que nos da 6, menos 2 por 1, que nos da 2, y por lo tanto tenemos d sub x igual a 4. Para d sub y, entonces hacemos menos 2 por 2, lo cual nos da menos 4, menos, entonces hacemos menos 4 por 3, que nos da menos 12, entonces tenemos por aquí menos 12. Operando, este menos por menos nos da más, y entonces tenemos menos 4 más 12, lo cual nos da 8. Recordamos que x es d sub x sobre d y y es d sub y sobre d. Tenemos entonces que x será d sub x, que es 4, sobre d, que es 0. Y para y tenemos d sub y, que es 8 sobre 0. Como tenemos aquí división por 0 y la división por 0 es una indeterminación, entonces por tanto el sistema puede tener infinitas soluciones o ninguna. Y esto no nos lo permite saber este método de Cramer. Para saber si tenemos infinitas soluciones o ninguna, debemos usar uno de los métodos vistos antes, que puede ser el método gráfico, el método de igualación, el método de sustitución, el método de reducción, y así entonces poder llegar a una conclusión que no nos permite en este caso el método que estamos estudiando. Una forma de llegar a esta conclusión más rápidamente es mirar que el problema que tenemos es por una división entre 0, tanto en x como en y. El d es el que divide, es el que está en la parte de abajo del denominador. Entonces, una vez que hemos construido d y encontramos que d es 0, entonces ya sabemos que nuestro sistema no tendrá solución única y tenemos entonces las dos posibilidades que hemos mencionado, infinitas soluciones o ninguna. Veamos entonces un ejemplo más. Para este sistema que ya está organizado, entonces señalamos los coeficientes de las x,
los coeficientes de las y también las constantes. Formemos entonces d de sub x y de sub y. Necesitamos por aquí las x, que son 7 y menos 14. Para la y tenemos menos 2 y 4. Para d sub x necesitamos las constantes, que son 3 y menos 6. Necesitamos las y, que son menos 2 y 4. Para d sub y necesitamos las x, es decir, 7 y menos 14. Y las constantes, que son 3 y menos 6. Calculamos entonces d y tendremos lo siguiente. 7 por 4 nos da 28, menos, en este caso, menos 14 menos 2. Como tenemos menos por menos, nos da más. Entonces tenemos 28 menos 28. Y por lo tanto, d es 0. Como hemos llegado a que d es igual a 0, y por lo visto en el ejemplo previo, entonces de una vez podemos concluir que este sistema de ecuaciones lineales no tiene solución única. Por lo tanto, tenemos dos opciones, y es que tenga infinitas soluciones o que no posea ninguna solución, lo cual debemos determinar por otros métodos, pues esto que estamos haciendo acá, que es el método de Cramer, no nos permite concluir nada acerca del tipo de soluciones que tenemos. Para este último ejemplo, tenemos acá los coeficientes de las x. Por acá tenemos los coeficientes de las y tenemos las constantes. Procedemos entonces a construir d de sub x y de sub y. Por acá entonces debemos colocar 2 y menos 9. En las y tenemos 1 y 3. Para las constantes en d sub x debemos usar entonces 5 y 12. Para la y tenemos 1 y 3. En d sub y, para la columna de las x, tenemos 2 y menos 9. Y para la columna de las constantes tenemos 5 y 12. En d tenemos entonces 2 por 3, lo cual nos da 6, menos, y entonces tenemos menos 9 por 1, que nos da menos 9. Entonces tenemos por acá menos 9. Nuevamente, menos por menos nos da más, y tenemos 6 más 9, que nos da 15. Para d sub x tenemos 5 por 3, que nos da 15. Menos, tenemos por acá 12 por 1, que nos da 12. Y d sub x tiene un valor de 3. Para d sub y tenemos 2 por 12, que nos da 24. Menos, tenemos por acá menos 9 por 5, que nos da menos 45. Entonces colocamos menos 45. Nuevamente, menos por menos nos da más, y entonces tenemos 24 más 45, lo cual nos da 69. Por acá tenemos entonces x, que va a ser igual a d sub x sobre d, y y será d sub y sobre d. Permítanme borro aquí, esto es d, y tenemos entonces d igual a 15 por acá. Ahora sí, podemos calcular entonces x. X será d sub x, que es 3, sobre d, que es 15. Y simplificando, podemos sacar tercera arriba y abajo, entonces tendríamos un quinto. Y ahora para y tenemos d sub y, que es 69, sobre d, que es 15. Simplificando, podemos sacar tercera arriba y abajo, entonces tenemos 23
sobre 5. Y así tendríamos entonces esta solución x, y. Una vez que hemos determinado x, y, entonces tenemos una solución única y ya sabemos entonces que mediante este método no podemos dar respuesta a si un sistema tiene infinitas o ninguna solución. Con los ejemplos que hemos hecho hasta ahora podemos dar por terminada esta sesión. Espero que todo haya sido muy claro y entonces nos vemos en una próxima ocasión.